Aquí estamos una semana más en La Entrevista, este espacio político que les proponemos cada 7 días en I+ Televisión. Gracias una semana más por estar ahí acompañándonos. Y hoy nos acompaña un hombre dentro de la política de Manzanares muy importante. De hecho, es el candidato socialista a la alcaldía de la localidad. Actualmente secretario general y portavoz de los socialistas en el ayuntamiento. No es otro que Julián Nieva, que me acompaña por primera vez en la entrevista. Espero que esto sea el comienzo de una gran amistad. Sin duda. Julián, bienvenido a I+ Televisión y a este espacio que se llama La Entrevista. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. ¿Siendo candidato socialista? Pues muy animado y muy ilusionado. También lo asumo con la responsabilidad de saber pues que soy la persona que mis propios compañeros han designado para que afronte esta situación, sin ninguna duda interesante, y vamos a obviamente hacer un trabajo serio y riguroso y vamos a intentar conectar con la ciudadanía, que en definitiva es a quien queremos representar y para quienes queremos trabajar. Por tanto, lo hacemos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Esa candidatura que se oficializaba la semana pasada, y queríamos contar con la versión de los hechos con Julián Nieva, que además hace un par de semanas teníamos aquí al regidor, al alcalde de Manzanares, que nos daba también la visión global de esta legislatura, y queríamos también tener la otra cara de la moneda, y qué mejor que contar con el ya candidato a estas elecciones del próximo mes de mayo. Se nos presentan unos meses muy complicados y queremos analizar políticamente cómo está Manzanares y contar con usted. Así a bote pronto, una valoración de lo que ha pasado en estos años, que han pasado muy deprisa, y ha habido muchos escollos, muchos encontronazos, muchas situaciones complicadas entre el Partido Socialista y el equipo de gobierno. Pues una valoración rápida, pero también yo creo que objetiva y real de lo que ha sucedido en Manzanares en estos 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, es que Manzanares hoy en día es un pueblo mucho más pobre. Manzanares es un pueblo donde el desempleo ha crecido en torno al 40% desde que lo gobierna Antonio López de la Manzanara y el Partido Popular. Manzanares es un pueblo además más caro como consecuencia de las políticas de Antonio López de la Manzanara, de subida de impuestos, de subida de tasas, de subida de precios públicos. Ahí no han tenido ningún tipo de cuidado y no han interpretado para nada la realidad socioeconómica de nuestro pueblo. Y lo podríamos reflejar en un dato. El IBI, el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, en Manzanares va a subir el 20% desde que nos gobierna Antonio López de la Manzanara. Ya subió el 10% en el año 2012 y para el año 2015, otra cosa es que los ciudadanos lo van a percibir en el recibo del mes de octubre, va a subir otro 10%. En ese sentido han querido expoliar de manera, yo creo que sangrante e inmisericorde, el bolsillo de los ciudadanos. Un ejemplo más, las tasas y precios públicos en Manzanares, algunos de ellos han subido de manera absolutamente desproporcionada. Las instalaciones deportivas o las actividades deportivas han llegado a subir hasta un 200%, y, por ejemplo, los cursos y seminarios de la Universidad Popular han llegado a subir hasta más de un 100%. En ese sentido, no han tenido ningún tipo de recato a la hora de sangrar el bolsillo de los manzanareños. Eso unido, como decía, a unas cifras de desempleo históricas, donde no se ha sido capaz de afrontar ni un solo plan de empleo municipal, como tantas veces el Grupo Municipal Socialista ha demandado. Los únicos planes de empleo que han llegado a Manzanares son los que proceden de la Diputación Provincial de Ciudad Real, gobernada por nuestro compañero Nemesio de Lara y por el Partido Socialista. En ese sentido, creo que han estado verdaderamente en contra de los intereses de los más humildes y no han sido capaces de interpretar esa necesidad. Como consecuencia de eso, Manzanares es más pobre y también se está reflejando en el consumo. La actividad en Manzanares es menor, el consumo es menor y también lo sufren obviamente los comerciantes, etcétera. Hablaba usted del paro, que conocíamos ayer los datos del mes de enero, donde Ciudad Real ha sido la provincia más castigada y prácticamente en todos los municipios ha subido de nuevo el desempleo. Desempleo, tasas, impuestos. Me imagino que esto lo quieren revertir ustedes, quieren darle la vuelta si son elegidos en las urnas a partir del mes de mayo. Están en proceso de la elaboración del programa electoral. Ustedes han insistido mucho en que lo quieren hacer por y con los vecinos.
¿Eso quiere decir que hasta ahora no se ha hecho con y para los vecinos? No, en Manzanares el Partido Socialista siempre ha intentado consensuar sus programas electorales con colectivos, con asociaciones y con ciudadanos en general, y también cualquiera que ha querido acercarse a nosotros. Cosa distinta es que en esta ocasión lo hagamos con otros medios. Utilizaremos las redes sociales, utilizaremos lo que ahora ya vamos a llamar asambleas abiertas, pero de alguna manera sí que los hombres y mujeres que vamos a representar al Partido Socialista en las próximas elecciones y que queremos gobernar nuestro pueblo los próximos 4 años, por un lado queremos que sean personas de todos los estratos sociales y que representen la realidad de nuestra ciudad, de la misma forma que tenemos que hacer un programa electoral también consensuado y también que conecte con las necesidades reales de nuestro pueblo, y por tanto vamos a utilizar todos los mecanismos. Pero de alguna manera se ha hecho siempre. Cosa distinta es que en este caso también sabemos a qué colectivos queremos dirigirnos y sabemos la realidad de Manzanares cuál es y con la que tenemos que pelear. Es un hecho indudable que Manzanares, cuando el Partido Popular acabe la legislatura, habrá dejado un endeudamiento público como nunca jamás hemos conocido. Con esa realidad también vamos a trabajar. ¿Cómo está ese nivel de endeudamiento en este momento? Las políticas de Antonio López de la Manzanara y del Partido Popular del último año o del último año y medio van a generar un endeudamiento por encima de 7 millones de euros, algo que sin duda va a ser una lacra muy importante. Ese endeudamiento, si se hubiese producido por políticas para las personas, por planes de empleo para los más de 2.100 parados que Manzanares tiene en este momento, y una parte de ello hubiera ido destinada a afrontar la realidad y el rescate de las personas que peor lo están pasando, probablemente hubiera contado con nuestro apoyo. Pero la compra de edificios en estado ruinoso, como la Casa de Josito o en el último momento la fábrica de harinas, un edificio que el propio alcalde, durante muchos años, la inmobiliaria propiedad del señor alcalde lo vendía, pues que en el último año se haya comprado ese edificio por más de 1 millón de euros y que se haya comprado la Casa de Josito en un estado ruinoso, en una fase prácticamente de estado de ejecución. En realidad lo que hemos hecho es quitarle un problema a los propietarios para pasárselo a los ciudadanos de Manzanares. Sí. Tenga en cuenta que solo en estos 2 edificios, además del coste de compra, la rehabilitación de los mismos, el propio equipo de gobierno la ha cuantificado para la fábrica de harinas en 5 millones de euros, algo que de ninguna manera puede ser asumible para nuestro pueblo y para nuestro ayuntamiento. Yo se lo preguntaba al alcalde, por cierto, a ese edificio de la fábrica de harinas, el uso que se le iba a dar, y la verdad es que no me pudo concretar exactamente qué se va a hacer con eso. No sé si Julián Nieva sabe algo más o qué uso se le va a dar a este edificio que está costando, o va a costar, en este caso, muchos millones de euros. Los socialistas tenemos de alguna manera agotada la capacidad de sorpresa con respecto a Antonio López de la Manzanara y al Partido Popular, pero en el mes de noviembre, sinceramente, fue absolutamente incomprensible que el portavoz en aquel pleno, el señor Mazarro, nos dijese que no nos podía dar información sobre qué era la compra que querían hacer, porque eso había que gestionarlo de una manera un tanto secreta. Sí. Eso hizo que pidiésemos un pleno extraordinario, y en ese pleno extraordinario lo único que nos dijeron es, bueno, que podía servir en el futuro, pero que no sabían muy bien para qué. Por tanto, tampoco es entendible que hayan cuantificado en un documento en 5 millones de euros la rehabilitación cuando no saben para qué. Más aún, Manzanares es un pueblo que ya está muy bien dotado de infraestructuras gracias a los 28 años que ha gobernado el Partido Socialista. Manzanares puede tener alguna nueva necesidad, pero desde luego no en este momento. Nosotros estamos convencidos de que las grandes obras que se están haciendo tienen unas pretensiones que no están justificadas. La Plaza de la Constitución, los 600.000 euros que se van a dilapidar en esa obra, podían ser perfectamente 600 meses de trabajo para los parados. Podían haber salido 200 parados a trabajar 3 meses cada uno, en lugar de reformar una plaza que llevaba solo 4 años reformada y que el problema del suelo técnico se podría haber resuelto con unos 40 o 50.000 euros, como constan en documentos y como constan en cualquier estudio técnico. Por tanto, la pretensión del gasto, la pretensión de las grandes obras, creyendo el señor López de la Manzanara que con eso va a conseguir quizás revalidar su alcaldía, nos parece primero que está jugando con el futuro de los manzanareños y está además jugando con las necesidades de muchas familias. No lo podemos entender. Yo le pregunto, si fuera alcalde, ¿hubiera comprado esa fábrica de harinas? Nosotros hubiéramos afrontado ese proyecto quizás a principio de la legislatura
con un estudio riguroso de para qué lo íbamos a adquirir, y desde luego no después de que se hubiera ya endeudado en más de 5 millones. Quiere decirse que en la acumulación es donde nosotros tenemos una oposición frontal a adquirir ese edificio. Primero, porque los costes futuros van a ser altísimos. Segundo, porque ya las obligatoriedades de conservación ya van a ser del ayuntamiento. Lo que no podemos hacerlo es cuando ya los datos nos dicen que tenemos más de 5 millones y medio de endeudamiento. En el último pleno del pasado mes de enero, el equipo de gobierno nos llevó 5 millones de euros a crédito. Sumado a lo anterior, significa que hoy los ciudadanos de Manzanares debemos más de 5 millones a largo plazo y más de 2.400.000 a corto plazo. Eso, sencillamente, Manzanares no se lo puede permitir en las circunstancias en las que esos plenos que, por cierto, todos los televidentes pueden ver cada semana o cada mes, en este caso, en IMAX Televisión, para que quede constancia de todo lo que ocurre. Siempre están ustedes a la gresca, ¿eh? Sí. Hay pocos temas que llegan a un acuerdo común entre equipo de gobierno y oposición, ¿eh? Lamentablemente es así. Pero también hemos de decir que el Grupo Socialista ha llevado más de 100 mociones a pleno y ninguna de ellas ha tenido la consideración, más allá, 2 o 3 creo tan solo, han tenido la consideración como para que el equipo de gobierno las aprobase. Yo creo que la legislatura se ha caracterizado por algunos hechos verdaderamente significativos. El primero, el intento de privatización del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que el gobierno regional decidió allá por el mes de diciembre del año 2011. Eso hizo que el equipo de gobierno no entendiese cuál era el lugar que les correspondía, que no era otro que defender la sanidad pública y de calidad de nuestro hospital. Aquel proceso de privatización que generó 2 manifestaciones multitudinarias. Que se paró, afortunadamente. Se paró, yo diría que coyunturalmente y por razones puramente de estrategia electoral. Nadie asegura que si el Partido Popular revalida al gobierno regional, cosa que yo estoy convencido de que no va a ser así, cosa que yo estoy convencido de que Emiliano García Paje va a ser el próximo presidente de esta tierra y que vamos a llevar una propuesta para la sanidad de Castilla-La Mancha verdaderamente integral y dando unos servicios de calidad como lo hemos hecho siempre. En Manzanares además va a haber una propuesta para la sanidad que es la que necesita nuestro hospital de cara al futuro, que no es otra que la ampliación del área de influencia hasta llegar a una cifra que garantice la solvencia y que garantice la sanidad y que garantice el futuro del hospital. A día de hoy sí es verdad que se paró el proceso de privatización, pero al mismo tiempo lo que se está haciendo con el hospital es prácticamente dejarlo en un encefalograma plano, si me permite el término, cerrando plantas, quitando camas y reduciendo servicios. Hoy en día el Hospital de Manzanares está generando entre los magníficos profesionales un nivel de frustración importante, porque no ven que desde luego desde las políticas del gobierno regional haya ninguna idea buena para el hospital en su conjunto. Pero además Antonio López de la Manzanara cometió el mayor de los errores, cometió de mi punto de vista un pecado, que es no estar a la altura de las necesidades de su pueblo y no estar a la altura de lo que significa defender el hospital de su pueblo. Más allá, y si me permite que lo recordemos, tuvo la original idea de enviar cartas a los vecinos en aquel momento ofertándoles seguros privados de sanidad con su propio nombre y su propio teléfono. Sí, sí. Hay que ser un alcalde más allá que original para hacer un hecho así. Y conviene que los ciudadanos y nosotros lo recordemos. El último problema sanitario que tienen ustedes en el hospital tiene mucho que ver con el personal de limpieza, que cada semana se manifiestan pues pidiendo que no se reduzca la plantilla, que parece ser que están bajo mínimos. Pues más de lo mismo, y de hecho el Grupo Socialista y también Izquierda Unida llevamos al pasado pleno del mes de diciembre una moción que ni siquiera el equipo de gobierno apoyó, que era una moción de apoyo a los trabajadores, reivindicando no solo el derecho a trabajar, sino lo que es más importante, lo que estamos convencidos de que es muy serio, que es la falta de limpieza en un centro hospitalario de las características del de Manzanares. También diría que solo se le ocurre al portavoz del Partido Popular decir que, bueno, que si no se puede limpiar más, se limpia menos. Se le olvidó de que estábamos hablando de un centro sanitario tan importante como el que tenemos en Manzanares. En definitiva, y saliendo un poco al paso de su pregunta, eso ha hecho que sencillamente nosotros hayamos hecho la oposición
que siempre hemos creído que debíamos hacer, de defender lo público, pero de defender también aquellas cosas que los socialistas en Castilla-La Mancha y en Manzanares habíamos gestionado de manera eficiente y muy eficaz. De todas formas, ese es el papel de la oposición, siempre llevar un poco la contraria cuando se tiene que llevar la contraria. Yo no sé si alguna vez en estos 3 años y medio han llegado a algún punto de acuerdo. Nosotros Refresquéme la memoria. Nosotros teníamos prioridades y nuestras prioridades son, desde luego, como le decía, la defensa de lo público. Pero nosotros hemos estado en contra de que se subieran impuestos, ¿cómo no? Y hemos estado en contra de que se privatice nuestro hospital, por supuesto, y hemos estado a favor de que se hagan planes de empleo, pero ellos no los han hecho. Por tanto, ha sido muy difícil conectar con la política de autobombo del propio alcalde y del equipo de gobierno, o de festejos permanentes, en el que en algunos casos sencillamente pues hemos entendido que se hiciesen algunas actuaciones, otras no. Y también creo que el equipo de gobierno no ha tenido un rigor a la hora del gasto. Ha sido muy cicatero en algunas políticas, como son las políticas sociales, ha sido verdaderamente perverso a la hora de subir las tasas y los precios públicos. Tengan en cuenta que algunas tasas del servicio de ayuda a domicilio llegaron a subir hasta el 600 o más del 600%. Por tanto, era muy complicado conectar con un equipo de gobierno así. Pero no obstante, yo creo que hemos hecho el trabajo serio que los ciudadanos demandaban de nosotros. Yo le quiero preguntar qué planes tienen para el nuevo centro de empresas. Manzanares es un enclave empresarial muy importante por medio de los nudos de comunicación, ya sea carretera o ferrocarril. Ese nuevo centro de empresas que parece que de momento no arranca, no se encuentra la manera de articularlo. Bueno, Manzanares ya tiene un centro de empresas perfectamente dotado. Pero se necesita más espacio. La realidad o la pretensión del equipo de gobierno de hacer otro no está, digamos, a día de hoy justificada, y también ahí hay una parte importante de esos más de 700.000 euros que va a costar ese edificio, que también van a deuda. Y no hay que olvidar también que ese edificio va a tener unos gastos de gestión altos e importantes. Entonces, el que el centro de empresas a día de hoy esté lleno no es óbice ni justifica la construcción del otro, por una razón. En Manzanares hay muchísimos empresarios que también apostaron por la construcción de naves. Hay muchísimas naves en Manzanares de pequeño tamaño, de mediano tamaño, que pueden ser perfectamente utilizadas por quien necesite emprender una actividad. Ahí lo que se ha olvidado también el señor alcalde es de esa realidad y de esas personas que construyeron esas edificaciones y que se podrían poner perfectamente a disposición. Por tanto, se podían haber hecho opciones alternativas. Nosotros tampoco hemos compartido que esos más de 700.000 euros, que también van a deuda, en este momento fuera una necesidad imperiosa. Por tanto, no era una cuestión de coincidir o no, es que nosotros estuvimos en contra de esos más de 4.500.000 euros a deuda que el equipo de gobierno proyectó para el año 2014 y que nos va a llevar a ese endeudamiento que va a ser complicado de gestionar en el futuro. Tenemos poco tiempo, además hay que darle paso a los compañeros que también quieren participar en esta entrevista, hacerle algunas cuestiones, pero me quiero detener en el caso del río Azuer. ¿Qué está ocurriendo con este punto neurálgico de Manzanares? En ese sentido también hemos tenido alguna polémica, pero no tanto por la construcción en sí, sino por el procedimiento. Nosotros tuvimos que llevar también una moción a pleno para que Manzanares se desarrollase el plan de inundaciones, que además viene obligado por una ley del gobierno regional. Sí. Esa fue una de las pocas mociones que el equipo de gobierno aprobó, entre otras cosas porque era imperativa por ley. Pero es que ese plan de inundaciones no se ha terminado en más de 2 años y medio, con lo cual estamos haciendo la obra sin que ese plan de inundaciones nos diga que es la obra que es necesaria. Igual era otra, igual no era necesario levantar todo el paseo del río y gastar cerca de 2 millones de euros para resolver el problema. Igual la solución estaba en otro punto, que desde luego no la deberían aportar los técnicos. Pero es más grave aún que se aprobase en pleno la construcción del CAZ en una cifra de 2 millones de euros en su momento, sin los informes que son preceptivos según la ley de contratos del sector público. Refresqueme cómo es esa obra exactamente, ¿qué es el CAZ? Esa obra va a significar el levantamiento de todo el paseo Príncipe de Asturias, lo que es el paseo del río, para canalizar lo que es la madre derecha de lo que es el río y derivarlo. Pero podría haber soluciones alternativas sin ninguna duda. Todas deberían tener desde luego los avales técnicos de ese plan de inundaciones que no se ha hecho. Y como le decía, a falta de los informes técnicos, la preocupación crece, puesto que no es descartable que una vez adjudicada la obra, determinados informes nos indiquen
que no se debe realizar como está proyectado y que tengamos que ir a modificaciones de la misma manera que se ha modificado el proyecto de la Plaza de la Constitución en la primera semana de obra. Tengan en cuenta que en la primera semana de obra lo proyectado en la Plaza de la Constitución ya tuvo una modificación que generó 40.000 euros más para el bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, creo que hay una verdadera ansiedad del equipo de gobierno del Partido Popular y de Antonio López de la Manzanara por acometer grandes obras en este año final o en estos 6 meses últimos de legislatura. Algunas de ellas ni siquiera van a estar terminadas y creo que constituyen en conjunto un grave error, sobre todo por lo que significa endeudar las arcas del Ayuntamiento de Manzanares. Entiendo que si son elegidos en las urnas tienen mucho trabajo por delante. Vamos a tener mucho trabajo por delante, pero lo asumimos con responsabilidad y, como le decía, con muchísima ilusión. Estamos perfectamente preparados y vamos a tener un equipo de hombres y mujeres perfectamente preparados para afrontar la realidad de nuestro pueblo y defender los intereses de los ciudadanos de nuestro pueblo, ningunos otros. Estamos hablando con Julián Nieva, que es el candidato socialista a la alcaldía de Manzanares. Aquí también tenemos hombres y mujeres muy preparados profesionalmente. Por ejemplo, le paso a presentar a Benjamín Hernández de Onda Cero Puerto Llano, que también participa con nosotros en la entrevista y le quiere hacer al invitado la siguiente cuestión. Señor Nieva, ¿hay musculatura en el PSOE manzanareño para desalojar de la alcaldía a Antonio López de la Manzanara? Sí, más que musculatura, lo que hay es el convencimiento de que el equipo de gobierno del Partido Popular no ha defendido los intereses de nuestra ciudad, no ha gestionado estos 4 años con los criterios de políticas sociales que nosotros consideramos que eran imprescindibles, no se han acordado para nada de la realidad de más de 2.100 parados, de los cuales el 60% no perciben ningún tipo de ingreso. Y nosotros estamos no solo con musculatura, sino con el convencimiento de que podemos hacer las políticas que nuestro pueblo necesita. Tendremos una propuesta seria para la sanidad, tendremos una propuesta seria para las políticas de empleo, tendremos también políticas serias para los servicios sociales y, por tanto, lo afrontamos con seguridad, con responsabilidad y con muchísima ilusión. ¿Cuándo tendremos la lista de los hombres y mujeres que compongan esa musculatura? Pues previsiblemente el 1 de marzo estará completada y la haremos pública para conocimiento de todos y nos pondremos inmediatamente a trabajar como un equipo cohesionado, como un equipo serio. Nosotros somos un partido que tiene en Manzanares el aval de la gestión realizada a lo largo de 7 legislaturas. En esta que nos ha tocado estar en la oposición también lo hemos hecho con rigor y con seriedad, también con lealtad. Prueba de ello es que le hemos hecho más de 100 propuestas al equipo de gobierno que prácticamente todas las han desechado. De alguna manera ahí hemos ejercido también el papel de políticos leales con nuestro pueblo haciendo propuestas. Manzanares es lamentable que sea un pueblo menos democrático de lo que era hace 4 años. Manzanares es un pueblo con menos información, menos transparente. Manzanares ha sido noticia por cosas verdaderamente negativas. En Manzanares se prohibió a un exministro del Gobierno de España impartir una charla en un local público por decisión de este equipo de gobierno. Y eso sencillamente constituye un pueblo menos democrático. Vamos a por la siguiente pregunta. Nuestra compañera Nare Remesal también quiere participar y esta es la cuestión que lanza nuestro invitado de hoy. ¿Cuál es el proyecto que cree que necesita Manzanares para convertirse en una de las potencias de Castilla-La Mancha? Manzanares tiene una ubicación geográfica y tiene una situación estratégica excepcional, única. Manzanares, además, cuando el Partido Socialista dejó de gobernar, había un proyecto que incomprensiblemente el equipo de gobierno del Partido Popular no ha continuado con él, como era el proyecto de Manzanares Ampliación, con un polígono proyectado de 129 hectáreas, más de 1.290.000 metros cuadrados, que es absolutamente incomprensible que no se continuase con ese proyecto. Y desde luego Manzanares necesita un modelo económico de crecimiento, lejos de esas políticas de compresión de la economía a la que nos ha llevado, por un lado, la subida de impuestos, como decía, la subida de tasas. Lo que han hecho es un empobrecimiento general de la población. Manzanares tiene todo el potencial de crecimiento que debe hacer que nuestro pueblo se proyecte para muchísimos años, y obviamente todo está orientado a lo que va a ser sin duda la ampliación
y en la potenciación de nuestro polígono tal y como teníamos proyectado nosotros. Crecimiento industrial, por ahí van los tiros. Crecimiento industrial, también nosotros sí que compartimos la idea de la proyección turística de nuestra ciudad y creemos en ella, y por tanto en uno de los pocos puntos en que coincidimos con el equipo de gobierno es en la proyección turística, y así ha sido, y no hemos cuestionado para nada ese tipo de actuaciones, pero sencillamente han sido únicas y exclusivas, lo que para nosotros constituye un error. Nos quedan 30 segundos. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de Julián Nieva de aquí al 24 de mayo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a enfrentar estos meses trepidantes a nivel político? Pues como le decía, este primer mes va a ser de constitución y elaboración de esa lista electoral, de esos compañeros y compañeras que me van a acompañar en esta etapa y en este magnífico proyecto. El mes siguiente, el mes de marzo, lo dedicaremos a la elaboración de ese contrato con los ciudadanos, de lo que nosotros creemos que va a ser un programa electoral compartido con los hombres y mujeres, con los sanitarios de Manzanares, con los emprendedores de Manzanares, con todo el colectivo de Manzanares, con las asociaciones, con los clubes deportivos, con todo el mundo de Manzanares. Y finalmente haremos una campaña limpia de información, en el que creemos que nuestro pueblo debe ser una referencia, en el que vamos a competir con lealtad, en el que vamos a competir con deportividad. Contra un duro rival. Bueno, yo creo que los rivales siempre los respeto, no tengo en ese sentido ningún tipo de miedo, pero también estamos convencidos de que les vamos a ganar y de que Manzanares va a tener a partir de mayo un equipo de gobierno con un alcalde socialista, y en ese sentido vamos a pelear, vamos a trabajar y lo vamos a hacer, como decía, con mucha deportividad y con mucha ilusión. Bueno, espero que esté preparado físicamente, porque son 3 meses, mañana, tarde y noche, trabajando. Trabajaremos sin descanso. Muy bien, pues conoceremos esa lista, el programa electoral, el día a día del Partido Socialista de Manzanares, si así lo desean ellos, aquí también en la entrevista, y espero que sigamos hablando de ese programa tan importante y con el cual se quieren encarar al ciudadano para que sepan cómo va a trabajar el Partido Socialista si es elegido en las urnas el próximo 24 de mayo. Lo haremos, muchas gracias y siempre a vuestra disposición. Julián Nieva, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, hoy hemos estado con el candidato socialista de Manzanares, de citarles en 7 días a que sigan la entrevista en I+ Televisión con más nombres propios que iremos desvelando poco a poco. Gracias y hasta la próxima semana.